Hola, 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 hola. Muy buenos días. ¿Qué va quedando de esta humanidad? Los saludo en el comienzo de este domingo de Pascua. Estamos mediante las plataformas del diario digital Nuevo Día, en el canal de YouTube, en Facebook también, para vivir la final que está por comenzar entre Pone Play de Puerto San Julián y Ver Soler de Piedra Buena, buscando el lugar en la final. Se va terminando esta Copa de Campeones, hoy 18 horas, termina todo. Juegan Barcelona y pone play en el Juan Bautista Rocha de la ciudad de Río Gallegos. Sean bienvenidos al comienzo de la jornada de domingo. Mala entrega de Barcelona, Claudio Páez. Intentaba cortar. El hombre pone play, pero se le va la. En Barcelona, con la 1, Cristian Galván. Claudio Páez, con la 7, ese hombre que la tiene Juan Maldonado. Hasta el fondo, va a poner play. Y el retrasero se intenta avanzar. Con el número 7 decíamos Juan Maldonado, con el número 8 Ulises Chávez, y el 14 no lo tengo. Vamos a abrir. Busca segundo palo, poner play por su parte Nicolás el arco, con la 8 Gonzalo Lara, con la 9 Marco Jiménez, con la 11 Valentín Soto y Javier Benjamín Aguirre conocido. Páez, sale Barcelona. Barcelona que ayer ganó 3-2 a Deportivo Cachito, en el caso de Play venció 4-0 a Deportivo Tribuna. Eso, Lara, el por medio, Barcelona. La salida que finalmente no es. Y el lateral la hace como todo su tiempo. Va a estar, no será así este partido de Barcelona. Tiene pocos hombres hoy, apenas 3 relevos. Digamos así, las piernas responden. Páez, el desvío en Jiménez y el saque será de esquina entonces. Saludos para Piedra Buena, para Puerto San Julián. Ahora estoy mirando por allá. Agradecemos a Calavera, noticia la marca de la Patagonia que nos acompaña. cnsector.com.ar, los compradores de toda la provincia. Aguirre, salida de Pone Play, Jiménez. Me entrega mal. Perdón, Aguirre. Mataría por un número, sinceramente. Ay, hasta el fondo. Aguirre. Saca Aguirre, mala salida. Que le tiene para pegar. Así de perdón, Maldonado. Ojalá. Sí. Se le pone play. Aguirre, prolonga de Cani, termina perdiendo
Sale Arceler, buscando un finalista de esta Copa de Campeones. Pae, Lara. Pae, que presiona muy bien, no definir. Arceler. Abre la cuenta el equipo de Piedra Buena. Gran jugada de Páez, que cortó y corrió. El 1-0, el 11, perdón, el 14, perdón, que no lo tengo en lista, es quien marcó el gol. Estaba el marcador de 1-0, entonces ganador se le acaba de abrir la cuenta. Sale Páez, juega a la izquierda, tiene el número, o la tenía el número 8, Chávez. Ahora la propuesta nace desde pone play el equipo de Puerto San Julián, Aguirre, Lara, Soto, Lara juega por el centro. Era Marco Jiménez el que recibía, pero definía mordido. Juega Arceler ahora. Maldonado. Perdón, Chávez, Maldonado. Chávez. Ay, Campos por la derecha. Maldonado. Chávez. Maldonado. Va a Arceler. Páez. Atrás con Chávez. Páez nuevamente controla. Si falta no le dan. La juega larga. Trata de controlar el número 14, autor del gol. El delantero misterioso. Que no tiene su nombre. Uno a 0 están las cosas. Aquí gana Arceler. 4 minutos y medio se jugaron de la primera parte. Ay, sale con el play ahora. Lara. Jiménez, Lara. Soto. Quiere jugar en mano a mano. Va con otro, va con otro. Le pega. Fue que intentaba con Maldonado. Páez. En mitad de cancha intentaba profundizar. Afrontar la sorpresiva, pero no fue tal.
La búsqueda alta era de Berseler. Está tranquilo el inicio de esta jornada. Se cierra la Copa de Campeones. Últimos tres partidos. Traba con Páez. Y el lateral es para poner play. Soto que lo va a hacer. Maldonado. Lara, la saca larga. Afuera. Estamos en Facebook, estamos en YouTube. Un saludo para toda la gente de Piedra Buena. Un saludo para la gente de Puerto San Julián también. Páez. Lo aprieta Lara. Ay, que quería jugar por el medio. Ahora sí, Lara. Mala entrega. A ningún lado. 13 minutos 30 todavía por jugarse esta primera parte. Muy tranquila, de baja intensidad, como para que nos vayamos aclimatando. Después, Escorpión American. A ver qué la saca. Acá, el campeón de San Julián pone play y el subcampeón de Piedra Buena, a ver, Celer. Arriba la búsqueda. Soto atrás con Lara. A cualquier lado. El saque de arco para Berseler. A la cancha en pone play el número 10. Mauricio Aguilar. Sale Galván. Por abajo con Chávez. Se la entregan a Páez. El lateral que va a ser entonces para Berseler. Páez. Páez, el envío alto. Pivot. Aguilar. Jiménez. Por arriba. Chávez Jiménez. Páez que la cubre. Busca la falta, sale por el medio, se la regaló Galván, y el palo, le dijo que en el segundo término lo que se acaba de perder, pone play el regalo de Páez, en vez de sacarlo la aguantó, la pivoteó, se la terminó cediendo al medio. Al Jiménez, que primero chocó con Galván y después reventó el palo en segunda instancia. Y ahora Galván acusa ahí un dolor, una dolencia. Hay que atender a que por el lado de Berseler
No está Canora, el número 10 Matías Canora, que es verdaderamente muy desequilibrante y no lo estoy viendo en el banco de suplentes tampoco. Los espectadores, a ver si puedo habilitar el chat, che, no sé por qué no puedo comentar. Jugamos ya en mitad de cancha con el play que justamente puso play con Aguilar, que es quien conduce por calle central. Lara, Aguilar, entrega para Soto, dice que se iba. La búsqueda de Páez hacia atrás con Galván. Este con Chávez. La saca alto, buscando el pivoteo. Encuentra a Jiménez que remata. Cruzado, nada muy elaborado. Hasta que define para Berseler. Arriba, Maldonado. No se dejó con Páez. Un paso sin dirección. Se viene la contra de Berseler. Contra el número 2. Buscan por lo alto con el pivot, pero no puede verse y ahora sale con el play. Aguilar, Aguilar cerca 2. Ganar cualquier lado. Chávez, Páez, Páez que juega, lo busca adentro, sacando el área. Perfecto, buscaba nuevamente, pero termina perdiéndose por el corner. Está tranquilo el nacimiento de esta jornada. Gana Barcelona 1-0. Todavía 10-29 por jugarse de primer tiempo. Mañana fresca de eventos en la ciudad de Río Gallegos. En este cierre de Semana Santa. Va a arriba. Aguirre. Llega Maldonado. Y va todo de nuevo con Chávez. Chávez. Maldonado. ¡Ah! Gol de Berseler. Gol de Berseler. Lo hizo Juan Maldonado, el número 7. Buena salida, lo vio rápido.
Chávez a Páez, que se posteó muy bien. Y termina marcando el primero, ¿eh? El segundo, el primero es su cuenta personal. Aguilar. Aguilar, con el número 6, recién ingresado en Play. Ya te digo, el número 6 es Ángel Crespo. Aguilar, iba por el centro, pero recupera Berceler. Maldonado, por el centro, buen posteo, Maldonado. Ahora sí, Aguirre que continúa. Aguilar, el zurdo, juega con Jiménez. Este con Lara, va por casi izquierda. Lateral para pone play. Tuvo con un paso zurdo que no terminó generando peligro para Galván. La salida de Seller. 9 minutos por jugarse. 11 jugados. Muy buen posteo a Chávez. Sale ahora, pone play, sale los de Puerto San Julián. Aguilar. Aguilar con el balón. Jiménez. Aguilar. Lara. Entrega larga a ningún lado. Sale, pone play. Paez, larga. Jiménez. Lara. Crespo. No, perdón, es el número 5, Julio Ruiz. Vamos, San Julián, dice Laura Aguilar. Buen día, dice Maxi Molina. Saludos para Maxi, eh. Vamos, pone play, dice Karina Mayada. Compartan, denle me gusta a la transmisión, así llega más gente. Estamos en YouTube igual, eh. Oscar Rivera con Crespo. Páez. Carla con Ferquero. Falta que busca y encuentra Chávez. Primera infracción de la jornada, imagínense, lo tranquilo que está esto. Páez. Páez con Chávez. La banca el pivot misterioso. El lateral es para poner play. Páez. El envío largo y alto. Maldonado. Maldonado que controla. Va por el centro. Lara. Crespo. Crespo que gana. La cambia toda para Ruiz. Que se acaba de perder. Que se acaba de perder porque San Julián.
La búsqueda corresponde Barcelona Ciudad Maldonado. Cuando hay tiempo solicitado por el banco de poner play, se necesita justamente encontrarse, aclarar las ideas. Es algo que no estaba sucediendo. Está ganando Bercero 2-0. Ha tenido las situaciones más claras. Tuvo un palo con el play. Sí hay que recordar. Veo que la gente de Escorpión ya está haciendo la activación matutina. Está todo listo para jugarse la continuidad de este primer partido de esta primera semifinal. 6 minutos 55 segundos. Gana Berceler 2-0 en este primer tiempo. La salida de Pone Play con Lara. Viene a la izquierda a posarse con Ruiz. O queda larga para que la saca. Derecha al fondo. Defiende bien Berceler. Sin mayores inconvenientes. Maldonado, la pierna arriba del hombre de Pone Play, en este caso de Crespo. Dice que le cobraron la infracción. El juego va a ser de Berceler, entonces 6 minutos. 2-0 está ganando el equipo de Puerto de comandante Luis Piedra Buena. Maldonado, Maldonado, Maldonado. Rebota en le queda el número 7. Que no se rebotar nuevamente. No ha habido cambios directamente en Barcelona. La búsqueda por detrás. Un peor misterioso. Sale Aguirre con Jiménez. Lara que la pide por calle izquierda. Calle derecha, perdón. Comunica con Crespo. La quería cruzar. Ahí van.
Buen juego, Maldonado que controla. Quería prolongar por el lateral. Dice que se iba por el costado el señor Velázquez y el lateral para poner play. 5 minutos, 14 segundos. Todavía quedan de esta primera etapa. Sigue Mancita la mano de Galván ese balón. Galván, Páez, perdón. Aguanta contra uno, aguanta contra dos. Ahora presiona Crespo, le quiere tirar el caño, juega con Aguirre, con Jiménez, perdón. Chávez. Salida de Páez, rebotaba en Páez. Arriba, la saca finalmente Crespo. Páez, atrás con Galván. Berceler quiere dormir el cierre. Arriba, Galván. Que no puede ganar. Galván ahora sí. El arquero de Berceler juega con Páez por la izquierda. Este problema. El pivot recibe infracción. ¿Cómo se llamará el 14? ¿No? No tengo una 14. A ver, se lo toman, se apoya en el pivot. Saca el arquero Páez. Chávez, Maldonado, buen pivoteo, buena cobertura. Ay, se aparece la pelota que para. Lara, pide falta de Luis. Ahora Chávez, la salida de Páez. Lara, Ruiz. Acá tendría que estar jugando en tribuna y perdimos contra el negro. Cuatro faltas entonces pone play, 3 minutos 11. Es bien necesario para hacer falta. Le queda más de ¿sabes? Le pega ahí el capitán de. Pone play que hace vista. Y el saque será para los de Puerto San Julián. Ya juega con Soto, Crespo, Soto, Jiménez, Soto. Pide juego con Ruiz. Retrocede.
hacia la derecha, perdiendo contra un rígido, por decir, esquema ganado en inflación. Portugal, para Crespo, desde el medio, la cambió todo para Maldonado. Va a jugar entonces el Seller, que gana 2-0. 2 minutos 8 segundos quedan. Yo lo único que estoy pensando es en ir a desayunar, te digo la verdad. 25 personas en Facebook, 5 más. Muy temprano, ¿eh? Mucha gente seguramente en misa. ¿Por qué no, no? Jiménez. Jiménez a la derecha con Ruiz. Jiménez. Dominando de zurda. Y ahora 3 contra 2 en la contra. Maldonado cierra muy bien Soto. Complementa Crespo. Ruiz que quiere salir por la paralela. Se queda por el costado. Al minuto pedido por el banco de Barcelona. 1 minuto 33 por jugarse. Va a descansar Barcelona. Aprovechar a tomar aire. En un rato se viene Escorpión Americano. Promesa de buen futsal. En el mediodía de este domingo. Acompañando los fideos. Estamos a través del Diario Nuevo Día en Facebook y de Diario Nuevo Día en YouTube, los dos canales masivos, 140.000 seguidores en redes tenemos. Así que si nos están mirando y no nos seguís, dale like a la página, seguirnos si es en YouTube también, dale like a nuestro canal, que nos ayudas un montón con eso. Somos la primera cooperativa periodística de la Patagonia, desde donde nace el diario nuevodía.com.ar, portal de noticias líder de la provincia de Santa Cruz y también Radio Nuevo Día 100.9, emisora radial en la frecuencia modulada de Río Gallegos, que también ha sabido ganarse su lugar en el éter. Acompaña esta transmisión Calaverano Chilla, la marca de la Patagonia. Además, Skate Shop, bicicletas y la mejor indumentaria urbana. Vélez Arfield 37 y Avenida Kirchner 1044. Calaverano Chilla, la marca de la Patagonia. Buscalos en CNStore.com.ar. El envío largo de PAE. CNC Store. Con el play que intenta reaccionar en el cierre de cnsstore.com.ar. A todo el país. Puedes comprar a través de la tienda online. Va a jugar Páez con Galván.
No presiona, pone play. Recién ahora intenta hacerlo. La pelota que se va por el lateral. 55 segundos de esta primera etapa que está ganando Berseler por 2-0. Y te digo, muy tranquilo el inicio de la jornada. Soto que va, la aguanta. Que viene contra dos hombres de Berseler y Valqueo. Te más ganado. Le pega el puntazo. Voy a poner play. Soto entrega para Crespo que intentaba romper hacia el centro. La salida va a ser para una play en ataque. La búsqueda adentro con Jiménez. Ruiz. Remate débil y defectuoso. Páez. Largo y alto para que Maldonado controle. Pero termina quedando en manos de Aguirre. Y Soto que va a 13 segundos, 12. Soto que juega a la frontal. Aguirre que no logra controlar adentro del área. Era buena la asistencia del número 11 de Pone Play. 9 segundos por jugarse. Galván saca en largo. Maldonado. Va Páez hasta el fondo. Lo tuvo en el cierre de Soler, que gana 2-0 en el inicio de esta jornada y se está comprando el boleto a la final de esta Copa de Campeones Río Gallegos 2023 de la zona sur de Santa Cruz. Desde aquí, Julián Quiroz es mi nombre, te estoy acompañando a través del canal del Nuevo Video. Quédate, enseguida continuamos con esta transmisión.
Volvemos con Bautista Rocha. Se reanudaron las acciones. Berceleri pone play. Comenzado a jugar el segundo tiempo. Lo vivís a través del diario Nuevo Día. Soto. Se demoró. Y ahora entonces va a salir Berceler desde el fondo. Se va a tomar todo su tiempo. Berceler. Alban. No puedes creer que pasó todo el tiempo al 14. Qué tipo. Se viene en un ratito nada más Escorpión contra American Club. Dicen. De ahí estará de esa llave. El que gane esa llave saldrá campeón. Veremos. Después atrás Aguirre con la falta de la primera. Le pone play en esta segunda etapa. Hace posible esta transmisión Calavera Notilla en Vélez Arfield 37 y Avenida Kirchner 1044, la marca de la Patagonia. Soto, pide juego, tiene que retroceder con Aguirre. Es zurdo que perfiló para la derecha, pero era zurdo. Terminó punteándola largo. Pone play que intenta justamente activarse. Soto adentro, ay que la saca, controla el pivot. Ruiz, el remate de Galván, Aguirre, Aguirre por arriba. Galván,
ahora la intención y la intensidad tiene que ser de poner play, que está 2-0 abajo. Ruiz. No tuvo cambio Barcelona. Aguirre por arriba. Algo que no se quería complicar. Va a Barcelona con Páez. Hacha fondo. ¡Gol! ¡Gol! De Piedra Buena. Gol de Berceler. Que se pone 3-0. Gran corrida, grandísima corrida de Páez. El número 3. El puntazo, el puntinazo que lo contuvo. Aguirre en primer término, pero llegó Maldonado para empujar por el segundo palo y Berceler en 2 minutos 10 segundos de esta segunda etapa incrementa la ventaja cuando decíamos que poner play tenía que ir a buscar este encuentro. Berceler de contra amplía la ventaja. Pierde y la recupera Crespo. Le dio un tremendo caño Maldonado. Cierra bien Chávez. Maldonado. Páez. Y la salida de pone play. Soto. Crespo. Le pega. Se la saca encima, Soto. Que es el único el 11 el que se está haciendo cargo de intentar jugar, Llegan los muchachos de American Club ya al estadio. Buen posteo el número 14. Devolvía para Páez, pero se le fue larga. Jiménez con Crespo. Con Ruiz. Crespo. La cambió toda Ruiz. Jiménez. Bien fácil le dio. Páez. Envío largo. Soto que corta. A ver qué falta. No lo es el árbitro. Páez se la regala a Ruiz. A la derecha con Soto. Chávez, segundo palo. Chávez. La descarga. Maldonado. Chávez. Y ahora. Crespo. Por arriba, Ruiz. Cabezazo se desvía. Y va a ser saque de arco entonces para Berceler. Fue picanteado recién.
Atrás el juego. Maldonado. Chávez. Chávez. Sí, muy bien, sale. Por el centro queda 2-1 y se puede venir la de Barcelona. Falta. Hay falta. Sobre el número 14. Hay tiro libre, aunque pedían penal. Y hay amarilla para el número 11, Soto. Un tiro libre que puede ampliar. Era clarísima, ¿eh? 2-1, llegó de atrás, pero tiene todo listo para jugarla. Primer cambio en Barcelona para este hombre que haga el tiro libre. El travesaño le dice que no. Es el número 11 en este caso. Primer cambio en Berceler. Carlos Hampi ingresa a los 5 minutos del segundo tiempo. Recién. Ruiz, el puntazo. Se va por el costado. Aunque larga de Berceler. Mucho oficio por parte de Berceler para jugar este tipo de partido con muy pocos jugadores. Está encontrando la ventaja, no se desesperó. Caminó todo el tiempo y durmió la pelota. Ya con la diferencia conseguida, aún más. Y pone play verdaderamente no está teniendo capacidad de reacción. El lateral de Maldonado lo busca para por adentro, se la rebota para Maldonado, le queda por abajo, la saca Aguirre. Y ahora el lateral para Berceler, sale Páez, quien ingresa. Ya te digo quién es quien ingresa. Número. Tampoco lo tengo, el 15. Ah, perdón, el 6. Matías Penayo. Penayo, largo. A nadie. Ruiz. Lara. Soto. Que la pierde por el costado. Maldonado hacia atrás. Penayo se la saca de encima Maldonado. Lara. Ruiz. Soto. A la cancha pone play el número 3. Ismael Molinas. Penayo juega hacia atrás. Con Galván. Maldonado. Largo. $13 minutos por jugarse. Maldonado. Arriba. La mete hacia adentro. Hampi la saca.
Molinas. Será el lateral para poner play. Juega Jara con Soto. Molinas. No le va. Soto hacia atrás con Crespo. Crespo que va buscando a Molinas. Pretendía apoyarse a la derecha con Penayo, pero se va por el costado. Gana 3-0 Berceler. Partido tranquilo por el momento que parece que se llevará. Crespo pierde. Quien juega el lateral es Soto, que ya lo hace con Lara. Busca por el centro ahora el equipo de Puerto San Julián. Hay falta, no le dan. Crespo. Soto. La busca por arriba con Molina, que controla. Se sacó un hombre, se sacó encima. Hay falta sobre el número 3 de Poner Play. Va a haber tarjeta amarilla para el pivot misterioso. Vamos a ver el zurdazo de Lara a ningún lado. Y eso que hicieron una charla, que dieron indicaciones, pero nada. El lateral va a ser para Berceler. Alban Penayo. Se medio lo buscaban a Penayo nuevamente. Cubre Soto. La saca larga. Termina en poder de Galván. Campi. Largo el balón. Bien, falta no le dan. Bueno, entró una meseta importante este partido, la verdad. No se está mostrando demasiado. Soto busca al fondo. Corta Berceler. Soto nuevamente. Juega con Lara. Más activo, repito, de los hombres de San Julián. Eso. Retrocede por Campi. Crespo que se complica.
Le hace rebotar a Maldonado. Mano, dice tercera falta entonces. De Berseler en un ratito nada más se viene American contra Escorpión. Vale, se está charlando con el juez. Pero le dice, no quiero escuchar más. Crespo. No es clara tampoco la propuesta de poner play. Zampi. Galván. 10 minutos todavía por jugar. El balón largo y se termina yendo por el fondo. La salida será para poner play, que empieza a mostrar un poco más de apuro. Aguirre a la cancha nuevamente después de muchos minutos. Soto, Aguirre. Soto. ¿Quién vendrá a jugar? Vino Aguirre. La cruzan toda para Crespo. Maldonado que se la saca encima. Ya no quiere jugar Berceler. De todas formas, Berceler en vez de estar tirando la larga debería tenerla un poquito más para que pase el reloj. 9 minutos 16. Crespo pide movimiento. Se la saca de encima. Crespo, el balón de Berceler, Maldonado. Termina perdiendo letales para poner play el equipo de Puerto San Julián. Saludos a esa hermosa localidad del centro de la provincia. Pide mal saque, no le dan. Molina, Crespo que se saca un hombre de encima, termina perdiendo. Penayo, recupera, aguanta contra uno, pierde, son 3 contra 2. Crespo. ¡Oh! Alban que ahora va a acusar un golpe y se va a quedar ahí un rato, Ya la conozco. La más clara del partido de poner play, Tuvo un 3-2 clarísimo. Un 3 parado clarísimo tuvo. Poner play no lo pudieron defender y luego Galván que hizo un poquito de tiempo, un poquito de acting. 8 minutos y medio quedan de esta segunda etapa. Maldonado, buena combinación con el número 13. En este caso tampoco lo tengo. Qué bárbaro. La busca por el segundo palo con Campi. Nada. Lateral de vuelta para Berceler. Estará el cuarto y definitivo. Maldonado, Campi. Encara, se lo saca encima. Soto. Campi. La infracción. La cuarta de Berceler.
Justamente el arquero, capitán Galván, le dice, tenemos cuatro faltas, ¿para qué? Aguirre. Pone play. ¿Qué cuento? Le pone un poquito de emoción al encuentro. Veremos si está la reacción de los sanjulianenses. Ismael Molinas marca el primero de los de San Julián. Lo encontró. Buena incursión de Aguirre. Y ahora el que va con todo Chávez. Chávez que la cambia hacia el centro. Le queda Maldonado. Jiménez. Maldonado. Adentro. A buscarlo a Penayo. Este la hace rebotar en el arquero Aguirre. La búsqueda adentro. Aguirre. Balón que se queja que la jugó con la mano y con el pie. La salida es de Galván. Maldonado gana 3-1 Berceler. 7 minutos 24 de juego. Agradecemos a Calavera Notilla, la marca de la Patagonia. Skateboard, bicicletas y todo en indumentaria urbana. Vélez Arfield 37 y Avenida Kirchner 1044 o cnsstore.com.ar para todo el país. Aguirre jugaba largo, no podía controlar Crespo el lateral, va a ser para Berceler entonces. Chávez se ha tocado bastante, le pegado. La reacción que forzó Aguirre de Galván. Tuvo la posibilidad el equipo de San Julián de achicar la diferencia. Soto, Jiménez, Aguirre, Galván, Galván. Se queda con el balón. La salida es para Berceler. Penayo pide falta. No le dan. Maldonado. Maldonado era el que recibía. Jiménez. Juega a poner play. 6 minutos y medio. Flotadita. Penayo que la saca. Chávez. Largo a ningún lado. Aguirre va a controlar. Soto. Buscaba la paralela. Aguirre le pega el puntazo. Llegó muy tarde Soto, pero era buena la búsqueda. Va a apretar a campo contrario. Galván.
Será lateral para poner play. En campo de Berceler. Aguirre. La saca Penayo. Será saque de arco para poner play. Aguirre. Crespo. Crespo por zona media. Controla Soto. Le queda Jiménez. Cierra muy bien Chávez. Aguirre. Jiménez. Va de vuelta, pone play. Soto. Galván. Maldonado. La falta. Y es la quinta de Berceler. Atento que es la quinta falta del equipo de Piedra Buena y amarilla para Maldonado. El tiro libre que va a disfrutar por el play. 5 minutos y medio. 5 faltas tiene Berceler ese de Cotar. Y ahora. Y ahora. Aguirre. Muy abierto el envío. Hay tiempo requerido por el banco de Berceler. Con el play entusiasmado con la reacción. Buenas intervenciones de parte de Galván. ¿Qué sucederá con esta semifinal? 5 minutos 27 por jugar. Para saber quién se va a meter en la final. Por ahora, el pasaje de Berceler. Crespo. Jiménez. Búsqueda larga. Maldonado. Fue la baja. Al número 13, el otro enmascarado que tenemos, Chávez. Una volea a la nada. 5 minutos.
Por ahora Berseler se mete en la siguiente instancia, en la final. Nada más y nada menos. Aguirre, Soto, entre dos, llega para rematar. Le dio con todo a Chávez. La tercer falta de Pone Play. ¿Cómo estás, Subito? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué te parece? Qué culiado. Chávez que va a jugar desde abajo. La recupera, Pone Play. Aguirre va con Maldonado. Aguirre tiene que retroceder para entregar. De Berseler, que parece liquidar la historia. Vaya error, Vaya error el de Jiménez, el número 9, cuando su equipo todavía estaba en partido. Cuando buscaba achicar aún más la brecha que parecía que podía estar. De hecho, tiene 5 faltas. Berseler se equivocó en el retroceso, no tenía ningún compañero por detrás y se la dejó sola al número 13 de Berseler. 36 personas conectadas, 20. Vamos a dice Cristina Medina. El 13 de Berseler es Muñoz, me dice. Gracias, Nico Díaz Cay. Muñoz. Será Jonathan Muñoz. Está con otro número acá. Muñoz. ¡Maldonado! Aguirre que se queda con el remate número 1 de Pone Play. En un ratito nada más, Escorpión América en el plato fuerte de esta mañana. El cabezazo adentro. Aguirre que se queda con ese balón a la salida. Es con otro Aguirre, número 7. Sigue falta Chávez, no hay. Va a sacar de esquina, Pone Play. 4 minutos, 3 segundos. Chávez se queja. Galván, el arquero de Berseler. No lo quiero escuchar más, le dicen a Galván. La falta. La cuarta de Pone Play. Penayo, bata a fondo Maldonado. Aguirre se queda con ese balón. Sale, Pone Play. Aguirre, flotadito, controla Jiménez. Sale con todo Galván. Y gana. Aguirre. Adentro con Jiménez. Le queda Galván. Cobró penal. No la vi, No vi penal en la jugada de recién, te digo la verdad. Muchísimas gracias. Okay. Va a ser penal para Pone Play. Le pondrá un poco más de
ingredientes a esta semifinal. Te digo la mayoría aquí esperando por American y por Escorpión. Lo charlan al número 9 que va a patear. Esa como en el balón. Los hombres de Berceler con algo más de mañas. Va a ir Jiménez. Va a ir Jiménez entonces para poner play. Pondrá el 4-2. Está bueno. Jiménez, 3, 2, 1. Le pone play. 4-2. Están las acciones aquí. Gana Berceler. Galván que controla. Se la hace rebotar. Valara se la saque de arco para lo de Piedra Buena. Galván. Saca el largo. Logra remontarlo, pone play 4-2. Está la cosa, 3 minutos 16. La saca Alto Aguirre. Hace atrás con Galván. Juega Berceler. El envío largo. La aguanta Crespo, pero mucho mejor lo hace el pivote enmascarado. Se va al fondo. El lateral es para Berceler en ataque. Saque de esquina, dice. Maldonado, arriba, la saca Aguirre. 2 minutos 53. Chávez. Chávez que domina. Chávez que cubre. Se va por el lateral. Larga de Galván. Pasa a la mitad de cancha. Hay tiempo solicitado por el banco de. Pone play por Soto. Berceler se está metiendo en la final. No tiene suplente, le falta el principal jugador. Su arquero está lesionado, sin embargo, está accediendo a la final. Sí, sí, sí. Festival de goles. Y Escorpión que se estará jugando otra final anticipada, como lo fue anoche contra el DF 4-0, Le ganó con autoridad. Ahora contra American, que está armado, está completito. Y que tiene muy buenos elementos, para tener en cuenta. El arquero Bruno Pacor.
La potencia de Fraser. Obviamente Ortiz y Márquez. Habrá que ver en qué condiciones llega Gabriel El Polo Ortiz, que no estuvo jugando algunos partidos por lesión. Ayer me dicen que jugó contra Confesionario, jugó, ¿no? Ortiz, el número 10. Estuvo jugando, sí. En lo que fue la victoria 8-2. Llegaste del cielo con esos mates. Caíste del cielo con esos mates. Mal saque, dice Velázquez. 41 personas en YouTube. Otras 20 y pico en Facebook. No sé qué pasó. Están enojados los hombres de Berceler. 2 minutos y medio. Pivotea, pivotea. El número 14. La búsqueda por arriba. Ganaba apenas yo, la termina sacando Aguirre. Que falta el hombre de Berceler y en la sexta falta. No te puedo creer la falta que le cobran. La falta que comete el número 6 Penayo. Y puede ponerse 4-3 esto. No vi la infracción, te digo la verdad. Galván. Galván de un lado, Jiménez del otro. Si contiene Galván se quedará con muchas de las esperanzas de poner play. Si convierte, tendrá que ir con todos estos últimos 2 minutos el equipo de Zamora. Gol. De poner play, gol, 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 gol. De Jiménez. El número 9. Marcos Jiménez. 4-3. Y la emoción aparece sobre el final. 2 minutos 15 por jugarse. Maldonado. Te digo que llegar a la final, Berceler igual no tiene piernas. Salud. La búsqueda larga. Lateral, dice. El árbitro pide falta el hombre de Berceler. Un minuto 56 por jugarse. El lateral es para Berceler. Pone adentro Maldonado. Crespo encabezando la contra para lo de San Julián. Será lateral para poner play con Crespo, que ya lo hace con Lara. Lara que va con Aguirre. Lara. Lo buscan a Jiménez. Maldonado. El lateral para poner play. Aguirre. Lara. Galván que saca abajo el número 1 y capitán de Berceler. Se tira un hombre de Berceler al suelo. Llegan en pedazos a la final, te digo.
Aprovecha el técnico de Pone Play para hablar con sus jugadores. 1 minuto 22 por jugarse. Se extiende el cierre de este partido. Adentro juego con la saca Penacho. Maldonado. La salida, la búsqueda larga de Pone Play será saque de esquina. El saque dice Velázquez. 1 minuto exactamente. Ya tiene Maldonado. Maldonado que aguanta con Chávez. Chávez con Penacho. La saca. 7 para el Ay, quedaba vencido el arquero Chávez, Quedaba vencido el arquero Chávez. Y la pelota se pierde por afuera. 34 segundos. Lara que corta. $25. Maldonado que la aguanta. Se le pierde por el costado. Aguirre. Lara. Remate alto. 15 segundos. Y parece que va a ganar Berceler. Crespo que cierra con todo. Cinco segundos quedan. Adentro con Crespo que la baja, la saca. Jiménez que no llega. Busca. Claro. Berceler. Berceler que con lo que le quedaba se mete en la final. Y gana 4-3 este encuentro. Que por momentos, te digo, la verdad se hizo largo, tedioso, aburrido. Tenemos un finalista entonces. El primero en esta Copa de Campeones, Berceler. Ganó 4-3 a Poner Play de Puerto San Julián. En un ratito comenzamos con la transmisión de Escorpión American Club.